Escuchamos. Vamos a contar en 5 minutos lo más importante de la historia de los faros y también de este, ¿vale? Y luego ya, como allí los espacios son pequeños y tenemos que ir en grupos de 13, no más, porque si no, no cabemos, porque vais a ver que lo más chulo que son las escaleras de caracol, si no, no podemos, no cabemos. Entonces, si luego tenéis alguna pregunta, bueno, si hay alguna pregunta, la contesto, y si no, si os van surgiendo dudas, según lo vayamos viendo, ¿vale? Pero ahora vamos a decir, solo una vez, para no repetir otra vez todo desde el principio, vamos a ver la historia general. Primero, ¿por qué se llaman faros? Porque vosotros que seguramente sabéis inglés, en inglés se dice lighthouse. ¿Qué significa lighthouse? Sí, muy bien, faro, pero es muy bien, casa de luz. Y los alemanes dicen Turmlicht, que es torre de luz. Pues en el resto de los países de Europa, en el sur, Francia, Italia, España, Grecia, todos decimos faro. ¿Por qué? Pues porque el faro más famoso, no fue el primero, pero el más famoso, que se consideraba una de las 7 u 8 maravillas del mundo, estaba en Egipto, en Alejandría, donde desemboca el Nilo. Allí hay una isla pequeña que se llama Faro. Y como allí estaba la torre, esa tan bonita que hicieron, pues ahora todos los demás, las demás torres que imitan eso, se llaman faro. ¿Y en qué consistía aquello? Pues era una torre escalonada, donde hace muchos años, hace más de 2000 años, entonces no había luz eléctrica. ¿Qué hacían? Ponían una hoguera, subían con unas mulas, la leña todos los días y hacían una hoguera tremenda para que los barcos que se acercaban pudieran ver el puerto. Así empieza la historia de los faros. Bueno, ahora vamos a ir a este. A ver, tú estás todo el tiempo con la mano así, a ver. Y cuando hay niebla, ¿qué pasa? Si no pueden ver el faro. Bueno, hombre, pero vamos primero a contar la historia y luego ya llegaremos. Cuando lleguemos a ese río, contaremos ese puente, ¿vale? Venga. Vamos a ver. Entonces, este faro, bueno, los faros, como las personas, tienen un nombre, una edad, un apodo y luego una cosa que las diferencia de todos los demás, que es como una especie de código, de carnet de identidad, que hace que los navegantes que están allí y que de noche no ven nada, no ven la silueta de la casa, no ven nada, no saben si están en Suances, no lo saben. Entonces, por el código de la luz, por cómo se enciende y se apaga la luz, saben, este es Suances, este es San Vicente de la Barquera, este es Cabo Mayor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por cómo se llama este faro. Faro de Suances es casi, se podría decir, el apodo, porque el nombre oficial es Faro de la punta del Torco de afuera. Como es tan largo, todo el mundo le llama Faro de Suances. Yo también. Pero aquello es la punta del Torco de adentro. Y esta es la punta del Torco de afuera. Claro, adentro. Entonces le llaman así. ¿Para qué? Para que geográficamente, cuando lo hicieron, se supiera dónde estaba colocado. Bueno, nosotros le vamos a llamar por el apodo, Faro de Suances. Ahora queda saber qué edad tiene. A ver, ¿cuántos años creéis que tiene? 1800. Una subasta parece esto. Pero vamos a ver, 1800. O sea que lo construyeron en el 200. No puede ser eso. A ver, pensad un poco. A ver, ahí veo manos levantadas, a ver. Más o menos. Vamos a dar por bueno el que llegue 10, 20 años, el que se aproxime. A ver. Más. Este será de los años... Más. Por ahí. A ver, no os escucháis unos a otros. Si uno ha dicho 80 y yo le he dicho más, como alguno todavía dice 40. Sí, Ha dicho ya uno estaba en 80 las fotos y que he dicho tenía que yo. tiene más. Lo que pasa es que está restaurado de la forma. Más, pero ya estás cerca. 130. Más, pero ya estás más cerca. 124.
Más, pero ya está. 105. No, Casi. Vamos a darle por buena. 150. 150. Bueno, en realidad se encendió en 1863. Mucho O antes sea de lo que que tendría pensaba, ¿no? 154 Ah, digo, años. estaba aquí, ¿eh? Vale, 150 nos vale. O sea que no habían ya ni siquiera vuestros tatarabuelos, ¿eh? Ni siquiera Cuando eran los ingleses aquí. tatarabuelos habían nacido. Fijaos si lleva tiempo aquí. Eso del torco es el fortín inglés. Oye, ¿quién nos ha dado la palabra? ¿Veis el edificio ¿Quién nos que- ha dado la palabra? que se ve la piedra y se ve una cosa que luego ya está de color blanco? Lo antiguo, lo que tiene 154 años es la piedra. Y fijaos cómo está. La de la torre, que luego la veremos por la parte de ahí, y lo de aquí. Lo demás se añadió para que vivieran los fareros, porque hubo un tiempo que se necesitaba mucha mano de obra y tal. A ver, ya lo básico está. Ahora queda decir la parte en la que es muy personal, que es lo que hace que cada faro le diga al navegante que está ahí cómo se llama, quién es, el carnet de identidad o lo que os decía, el código de luz. ¿Veis que gira, no? Luego lo vamos a apagar porque como los espacios son estrechos, para que nadie se roce, luego la pararemos. Pero ahora diréis, ¿y por qué si es de día está girando? Sí, yo. A ver. No, pero no hay luz, no luce. De día no lo encendemos, solo que está girando. ¿Por qué creéis que puede estar girando? No. Es difícil de adivinar, así que os lo cuento. A ver. Sin chillar, Luca. No es mala idea. Bueno, Podría tiene su estar sentido. cargando una batería, oye. con No es mala idea, no es mala idea. No, es más sencillo que Una eso. antena, una radio. Rubén, vale, que lo va a explicar él. Antiguamente el farero vivía y se dedicaba solo aquí. Ahora, para que os hagáis una idea, yo vivo aquí por circunstancias, pero en realidad yo le dedico a este faro 2 horas a la semana, nada más, porque yo me voy todos los días a Santander, tenemos 90 luces que atender, papeles, bueno, lo que es un trabajo normal. Pero antes los fareros se llamaban torreros, porque realmente casi vivían en la torre, y tenían, imaginad que cuando se empezó en 1863 no había luz eléctrica, entonces era con una llama, con unas mechas, con unos mecheros, había que estar pendiente del viento. Ya veréis arriba luego que hay unos agujeros, en función de si la noche venía muy ventosa, había que cerrar de este lado, había que abrir del otro, había que estar muy pendiente, hasta el punto que hacían 2 turnos. En los faros pequeños como este había 2 familias viviendo, 2 torreros, con sus familias y sus niños y tal. En Cabo Mayor, que era más grande, el faro de Santander, vivían hasta 3 y 4, y se tenían que turnar durante la noche para vigilar la llama, ¿vale? Bueno, entonces, hay 2 tipos de faro para lo que vamos a contar, que es el código de luz, cómo se enciende y se apaga. Uno que gira, que no os he acabado de contar por qué gira, porque cuando vivían los torreros aquí, por la mañana lo primero que hacían cuando se apagaba el faro, y por lo tanto se paraba, eso de dar vueltas se paraba, lo hacían con igual que un reloj antiguo, con un mecanismo de relojería, pero bueno, lo paraban y ponían unas cortinas. ¿Para qué? ¿No habéis jugado alguna vez con el sol y una lupa? Que si la enfocáis bien, llega a quemar el papel o lo que pongáis debajo. O la madera, lo que pongas debajo. Entonces, eso es lo que pasa aquí, el efecto lupa. Ahora, imaginad Baja la mano. que eso se para y se queda mirando ahí, al sol. Depende del ángulo, no sucedería todos los días, pero podría suceder un día despejado, Pues tiene que moverse. que le da de tal manera que todo lo que está dentro de la óptica se derretiría, se estropearía, los cables, las lámparas. Entonces, como no vivimos aquí, como no estamos pendientes, hombre, un día que está nublado se puede apagar y no pasa nada, pero un día de sol conviene para despreocuparnos que esté girando, ¿vale? Esa es la razón por la que gira. Bueno, y vamos a
a explicar cómo se enciende y apaga y ya acabamos la explicación. Haces el rayo de la muerte de Aristóteles. Hay dos formas. Los faros se dividen en dos. Unos que están quietos, el faro de San Vicente de la Barquera, si alguna vez vais, no tiene nada que gire, está siempre quieta, la óptica está quieta. ¿Y cómo se produce el encender y apagar? Pues es la luz que se enciende y se apaga. Se tiene un destellador que se llama, que le dice el código, ahora enciéndete, ahora apágate, eso es. Y los otros, que gira la óptica y en cambio la luz nunca se apaga. Y entonces diréis, pues si la luz nunca se apaga, ¿cómo se va a producir desde la mar un destello? ¿Cómo se va? Aquí, cuando estás muy cerca, tú no notas, porque ves la luz, hasta incluso desde la playa, si alguna vez lo veis que la luz barre y no se ve que se enciende y se apaga. Pero desde la mar no distingue el marinero si es San Vicente, salvo por el código, no sabría si es San Vicente o eso antes, porque solamente ve la luz cuando pasa el haz frente a sus ojos. El barrido ese que vemos nosotros cuando estamos cerca no se ve, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el código? A efectos prácticos, este se llama grupos de 2 más 1. Si alguna vez, alguna noche os podéis entretener en alguna ventana de las que refleja, podréis ver que cuando pasa por la ventana y da el fogonazo porque ha reflejado, veréis que hay uno, al poco rato otro, ya tenemos 2, luego una pequeña pausa y luego viene un tercer fogonazo. Y luego una pausa más grande hasta que vuelva a empezar. O sea, eso se llama pausa, uno, Código de Morse. ¿Vale? sí. 2 más 1. Código Morse. Punto, raya. Pero sí, pero que Vale. sabemos sumar y sabemos multiplicar, hombre. Y sabemos dividir. Eso es. 2 más 1, ¿vale? Bueno, yo creo que lo esencial está contado. Luego ya, si queréis, os he dicho que al principio se empezó con mechas, con aceite de oliva. Tenían que llevar, los fareros tenían que llevar las cuentas, cuánto se ha gastado, todo, y dar cuenta de se ha estropeado la mecha, hay que pedir una nueva, todo eso. Luego ya se empezó con el petróleo, que era ya un poquito, ya lo podían almacenar en bidones más grandes, luego en parafina, pero siempre tenían que jugar con tal, hasta 1929 más o menos, que ya llegó la electricidad y ya empezaron las cosas a ir de otra manera. Si hay alguna pregunta, ahora, y si no, luego las que se os ocurran, os las voy contestando allí. A ver. Ya verás. ¿Cómo era Si hay niebla. Sí, a ver, efectivamente. Mira, estás dándome paso a una cosa. Los faros se clasificaban por la importancia que tenía la luz, es decir, cuánto lejos llegaba la luz, desde cuánto lejos se podía ver. Cuanto más lejos, más importante. Se clasificaban de primer orden, de segundo, así, hasta sexto orden. Este no era muy importante porque, si os dais cuenta, no está en una, aunque sea la punta, no es un cabo, no es un punto saliente como es Cabo Mayor. Entonces no necesitaba que tuviera mucho alcance, que se llama. Entonces tú has dicho cosas que afectan al alcance. No es lo mismo un día claro, el alcance de la luz se calcula en función de la potencia, ahora digamos que ya son eléctricos, de la potencia de la lámpara, que se llama, la intensidad luminosa se mide en una cosa que se llaman candelas, o velas, o mechas, así se les llamaba. Claro, porque eran mechas, y para aumentar había que poner más mechas para que luciera más, y ha quedado la unidad de la candela, o de la vela, o de la mecha, como unidad que mide la intensidad luminosa. Y se mide calculando un día que está despejado. Se llama que la transmisividad atmosférica es del 0,74%, un rollo, pero quiere decir que se calcula el alcance que se llama nominal, o sea, teórico. El alcance teórico de este faro, si vais a los libros de faros donde viene cada uno, viene Punta Torco de afuera, 22 millas. ¿Sabéis cuánto es una milla náutica? Un poco más.
Más. 1854. Estamos hablando de milla náutica. No, ¿vale? no terrestre. Milla náutica, no terrestre. La milla terrestre son 1600. Sí, pero es una milla náutica que se complica porque va en el sistema de sexagesimal, de nudos, de grados, etc. Ingleses, que son ingleses. En la práctica, 22 millas náuticas equivalen, redondeando, a 40 kilómetros. O sea que en un día claro, este faro, si hubiera un barco muy alto, lo podría ver a 40 kilómetros. ¿Y por qué he dicho muy alto? Porque una barca, aunque estuviera a 40 kilómetros, no lo vería. ¿Y por qué? Por la curvatura de la Tierra. Porque aunque la lámpara tenga potencia para verse a 40, si el que mira, el navegante, no está elevado, la curvatura le tapa. Porque esta torre, ya la vais a ver, es pequeña, tiene 9 metros, y aunque está la luz a 31 metros sobre el nivel del mar, la curvatura de la Tierra no da para que se vea a más de 16 millas si uno está en una barca pequeña. Si uno está en un barco que tiene 2 metros, pues se puede ver un poco más, y en el caso de un cochero, un gasero, un transatlántico, un crucero, pues lo podría ver a 40, ¿vale? Pero él ha dicho, ¿y qué pasa si hay niebla? Pues que todos esos cálculos teóricos se vienen a dar. Es así la vida. Y si, bueno, vamos a empezar la visita. Si hay un poco de bruma, pues se puede ver, pero en vez de a 22 se verá a 18, 17, y si es más intensa, pues si es tan intensa la niebla, a más de 1 milla no se ve, incluso menos. Sí. ¿Está la escalera de caracol? Porque para subir a la torre, en poco espacio, tiene que hacer una escalera que vaya en redondo. Porque si tú A propósito, hay que subir sin dormirnos, pero despacio, porque una escalera de caracol, si uno va deprisa, se puede marear, ¿eh? ¿Vale? Te mareas y te puedes caer. Se puede marear, y para bajar lo mismo, ¿vale? Venga, última pregunta. A ver. Última pregunta. Luis, A ver, venga, Última pregunta. vosotros dar la... Luis, venga. distribuir la palabra. Última. ¿Qué es eso que hay arriba? Muy bien, muy Buena bien. pregunta esa, muy buena. Son más atentos, ¿te das cuenta?